Hola, soy Giovanni Gotopo y hoy nos acercaremos a la obra de un pintor que desde los trazos de la literatura moderna latinoamericana ha construido su propio lenguaje pictórico. Bienvenidos al Realismo Mágico de Alirio Sánchez. Rostros, imágenes oníricas, visiones imposibles. La figura de la mujer en firmes trazos figurativos desvelan el arte de un hombre que buscó un lenguaje propio para expresar su sensibilidad. Una sensibilidad plasmada en pinturas que retratan su propia formación intelectual. El realismo mágico para mí, a nivel latinoamericano, que es como en este momento defino mi obra, es la ciudad misma. Pero son todas las ciudades de Latinoamérica, son todas esas ciudades que nos van llevando a reflexionar cada día. Por eso autores tan importantes dentro de la literatura universal como Gabriel García Márquez, El Gabo, Alejo Carpentier, con todo aquel cúmulo de ideas sobre el realismo mágico latinoamericano, nos indican, nos dan una señal de cómo debemos descifrar estos códigos de nuestros pueblos latinoamericanos. Para mí es importante precisamente entonces la literatura, es como un apéndice gráfico del trabajo que venimos haciendo, no solamente yo, hay mucha gente en todos estos pueblos latinoamericanos que hacemos un trabajo figurativo, con cierta carga de nostalgia a veces, con cierta carga de una búsqueda de un lenguaje que pudiera adaptarse a todo lo que es la consecuencia del mundo actual, la tecnología, el internet, todo esto, pero conservando siempre lo primordial, que es el hombre, que es la naturaleza, que para mí es vital. Creo que mi obra, el hombre, la naturaleza, su lenguaje, las ciudades, es precisamente el vínculo que nos une, es lo que me lleva a reflexionar cada día y es lo que me interesa representar en mi obra. Lo sencillo de nuestra gente, lo sencillo de nuestras casas, de nuestros pueblos, llevado a un arte universal de lo que es el mundo. Quiero que mi obra se vea en cualquier parte del mundo como se pudiera ver aquí en Coro o en Barquisimeto, en Caracas, en cualquier ciudad del mundo. Fue en los años 40 cuando circuló la teoría del realismo mágico dentro de la literatura, teoría que también se llamó lo real mágico. El cubano Alejo Carpentier, el venezolano Arturo Uslar Pietri y el guatemalteco Miguel Ángel Asturias fueron los pioneros del género en América Latina. Un género literario que arroparía el mundo con la obra del Nobel colombiano de literatura Gabriel García Márquez. La propuesta consistía en conciliar las exigencias de verosimilitud del realismo con los derechos de la imaginación, la fantasía y el mito. Factores que identifican la fusión cultural de América y que terminó convirtiéndose también en una corriente de las artes plásticas. Para mí el arte es una función vital, pues yo creo que un artista es un ser que se va formando progresivamente. Para mí es importantísimo el efecto taller, lo que es el oficio de artista. Y eso solo se aprende es precisamente alejándose, pues un poco. Son las reflexiones diarias en el taller, en la soledad del taller, con los materiales, esa convivencia que hay con los materiales y con las reflexiones críticas, pues de lo que es la obra y lo que es el arte universal. En ciudades y países como el nuestro, bueno, uno se va nutriendo cada día de la realidad. Siempre he dicho que la realidad supera la fantasía. Para mí la realidad es terrible, es un eco, pues, es algo que te va dando todos los días nuevos asideros. Alirio es el hombre que tomando esa realidad la coloca en un contexto de su propia fabulación, de su propio sueño, ¿ves? Y eso es muy hermoso, muy poético, y eso es muy latinoamericano, porque el mundo latinoamericano, el mundo venezolano y el mundo falconiano, por ende, está rodeado de esa realidad, de esa metafísica, donde están inmersos todos nuestros sueños, nuestra fantasía, hasta nuestros fantasmas, que rodean nuestro mundo. Eso es el surrealismo mágico, eso es la obra de Alirio, ¿no? Va más allá de la figuración misma. Creo que la pintura es como un hecho que
que te va formando día a día y te va haciendo ese acto de humanidad. Yo creo que todos los seres humanos somos creadores de alguna manera, porque crear, formar, hacer, es un acto diario de cada día. La palabra, el hecho diario. Y para mí el color es importante, por eso aquello de latino, ¿no? De latinoamericano. Para mí el color, pero la simbología de lo que es la pintura. No se trata de representar cosas como tal, pero sí de ir haciendo un lenguaje diario. Y una ciudad como Coro, precisamente te va dando esos niveles de convivencia y de soporte. Es una lucha constante contra una ciudad que precisamente que tiene esa carga de tranquilidad, de sosiego, de paz, que es muy buena para efectos de producción de arte, pero también tiene esa otra carga que es la soledad, esa soledad de las calles, esa soledad de los fantasmas de las casas viejas. Entonces todo ese proceso fue dando primero una rebelión contra la ciudad. Por eso aquello de la abstracción. Uno intenta en algún momento de la vida como alejarse de la realidad, ¿no? Y yo creo que ese proceso fue dando como precisamente una búsqueda de apartarse de la realidad, esa realidad que te cicatriza cada día. Entonces sale un proceso como de abstracción, de ir haciendo una obra más universal, con un lenguaje más universal. Creo profundamente que nosotros, los latinoamericanos, estamos haciendo un arte actual que sienta base. Y eso está parado precisamente en estos pueblos, donde la realidad, los mercados, las calles, a diario hay mucha poesía, a diario hay mucha... Lo que pasa es que esos códigos hay que irlos descifrando. Y eso es precisamente lo que está haciendo mucha gente, pues, descifrando esos códigos diarios, cotidianos, y produciendo un arte. Estoy perfectamente convencido de que ese arte se está haciendo acá en Latinoamérica. Sin embargo, algunos críticos han hecho su propia definición de la pintura de Sánchez. Alirio Sánchez ha hecho del color el elemento sustancial de su propuesta plástica, no solo con esta propuesta reciente, sino también con su exitosa pasantía por el campo de la abstracción lírica, del geometrismo libertario con el cual trabajó hace algunos años. En este caso, la propuesta de Alirio reside en la fragmentación de la forma y en la fragmentación del color, una suerte de fantástico mosaico visual donde formas y colores, líneas y puntos, planos y manchas se superponen para desarrollar una estructura visual dinámica con alta vocación abstraccionista. Y el elemento central de su obra, quizás el más estático, es el rostro dominante en estas composiciones. Un rostro que, además de demostrar esa percepción fantástica, idealista de la figura femenina, representa también un claro manejo en el dominio del dibujo artístico, digamos, realista o natural. El manejo del volumen, de la sombra, de los puntos de luz, reflejan esa referencia a la pintura clásica enriquecida con la diversidad cromática de puntos y líneas y manchas del color. Es una obra figurativa, siempre lo ha manifestado, y podemos decir que es una obra de figuración fantástica, donde la libertad de la forma, la libertad del color se unen a una interpretación muy libre, muy real, muy virtual, si se quiere, de un sentido de fantasía que trasciende el paisaje conocido y las expresiones vistas en nuestro medio natural. Alirio Sánchez tiene una formación artística muy amplia. Su obra también se ha paseado por el trabajo escultórico. En la década de los 70 tuvo oportunidad de estudiar con grandes maestros de la plástica como José Laurencio Pérez, Osvaldo Vigas y Domingo Medina, entre otros. Estuvo en el grupo Tejas de Maracaibo y en la Escuela de Arte Tito Salas de Coro. Cuando se inventa la cámara fotográfica o se populariza su uso, fue un boom científico durante su época, ya que al tener una reproducción exacta de la realidad, tomada prácticamente inmediatamente, con exactitud de detalles, aunque fuese en su época en blanco y negro,
no tienen idea de cómo eso revolucionó el trabajo estético de la época, sobre todo de los artistas plásticos, en el sentido de que por una parte se sintió esa liberación que podía disfrutar el artista al no ser emplazado a siempre tener que mimetizar o reproducir fielmente una realidad, que era la realidad que estaba viendo, ya que eso también se presta a cierto subjetivismo. Al liberar al artista entonces de esa reproducción fiel y exacta de la realidad, por lo menos en lo que se trata a lo figurativo o bien sea la figura humana, ya el artista se pudo recrear en otras formas, en otros metalenguajes, en otras condiciones del sentir estético, más de lo representativo, perdón, menos en lo representativo y más en lo estético, en la esencia propia del artista. Es la etapa de los 80, es una década donde se impuso uno de los estilos que a mi juicio ha sido uno de los más impactantes en cuanto a lo que es la influencia que posteriormente tuvo sobre los pintores de esa generación. Por ejemplo, la nueva figuración de Jacobo Borges, de Alirio Palacio, eso influyó notablemente en el caso de Alirio, porque le permitió hacer como aquellos dibujos que eran como una especie de tornados, pero que a su vez era un rostro que en ese momento se asomaba dentro de ese tornado. Es perfectamente encaja en este contorno de la situación de la nueva figuración, como la suelen llamar también. Es una nueva figuración poética que sí exalta los rasgos femeninos o los rasgos humanos, de cierta manera, enfocados en las sutilezas de los colores, de la forma, en una pincelada muy particular, con estas expresiones medio yocondinas, como le digo yo. Uno puede ver que un cuadro de Alirio puede tener mucho color, pero predomina uno de los colores que es el que le da la frialdad. Y esa frialdad es lo que también determina en grado sumo lo que en ese momento el artista quiere decir al público. En este caso, el diálogo con el público es que de manera fría te estoy presentando una obra donde tengo un rostro que quiere decirte esto. Esa sutil esencia, esa sutil sonrisa que se devela entre flores y veladuras púrpuras, que a la vez mucha luz también. Podría decir que Alirio Sánchez es uno de los más representativos artistas en el área de la nueva figuración aquí en el estado Falcón. Yo creo que Alirio tiene esa facultad del diálogo entre el público y el artista, de mantener como ese vidrio que no permite al autor traspasar o llegar a su obra, sino simplemente verla y a través de ahí detallarla. Porque si va hacia lo que es el contacto, lo que es la comunicación directa con la obra, entonces hay un mundo allí bastante heterogéneo, que entonces él se va a diluir lo que precisamente anda buscando Alirio, que es el impacto. Hablar de Alirio Sánchez, primero es hablar de mucha disciplina. Alirio es un artista sumamente disciplinado, perseverante, honesto y un artista plástico como tiene que ser. Tengo muchos años conociendo a Alirio y todos estos años siempre Alirio está investigando. Y esa búsqueda constante que él tiene, ¿no?
hablar de las obras de Alirio es algo fantástico. Yo me quedo impresionada cada vez que visito su taller. Me quedo impresionada con esos rostros extraordinariamente bellos, melancólicos, yo diría mágicos, porque son sumamente mágicos, y con esa fuerza tremenda que solamente él sabe plasmar en estas damas. Me fascina observar una obra de Alirio y ver esos mantos llenos de colores, flores, que se ve tan religioso, algo así, ¿no? Por eso que me fascina observar su obra y me hace recordar mis viandantes. Por eso que tengo tanta esa afinidad con los trabajos de Alirio Sánchez. Para mí el arte es una respuesta frente a todos esos elementos que uno lucha día a día. Para mí el arte sigue y seguirá siendo definitivamente un encuentro con todo lo que yo he vivido, con todo lo que yo he pensado. Y después de 34 años de actividad continua en el arte, puedo decir que con la juventud que aún tengo, este duro batallar propio de un oficio de taller me va llevando a un conflicto, el conflicto del artista frente a su entorno. Por eso he hablado tanto de la ciudad, por eso he hablado tanto de Coro y de otras ciudades. Aunque yo he vivido en muchas ciudades, en muchos sitios, he conocido tanta gente, para mí Coro es el encuentro de cada día, es la suma de las posibilidades que pudieran haber para representar mi obra, porque no es la ciudad con sus edificios, es lo intangible, es la gente, son sus costumbres, sus hechos diarios, ese duro batallar. Eso a mí me interesa muchísimo, esa es la realidad que a mí me interesa. Por eso convivo en esta ciudad, por eso disfruto a cada momento la conversación con la gente humilde, con la gente de pueblo. Esos elementos yo los voy llevando y se van transmutando cada día en un hecho posible que para mí es el arte. Entonces Alirio es dueño de un universo de figuras que están inmersas dentro de un mundo que se mueve en diversos planos, ¿verdad? Que habla de esa figura y habla del universo que las rodea en determinado momento. Inclusive tiene que ver con la procedencia de los personajes cuando los dibuja. Creo que esto es uno de los valores más interesantes que él tiene como pintor, la fuerza pictórica que tiene, la factura y el trabajo con los diversos planos. Siempre pone la figura en primer plano, acompañada de estos paisajes, ¿no? que parecieran devorarla, que parecieran más bien arroparla y que la constituyen y la apoyan en la narración misma del cuadro, ¿no? Grandes espacios de exposición de Lara, Zulia, Falcón, Aragua, Carabobo, Mérida y Caracas recibieron la impronta del arte de Sánchez desde los años 80 hasta el siglo XXI. Pero el trabajo artístico de este mágico figurativo ha cruzado las fronteras de Venezuela. Diferentes consulados de nuestra República Bolivariana, en América, Asia y Europa, han exhibido su pintura. Pero en la isla de Curazao, en La Habana, Cuba, y en la Galería de Arte Lee Farfán de Ciudad de México, se ha podido apreciar su obra para el gran público. Considero que la obra debe llevar un vínculo, nunca puede apartarse de la realidad, y para mí es muy importante la realidad. Un poco lo que sería el pensamiento de la vanguardia, hacer un arte nuevo, un arte que nos identifique a todos y nos hermane a todos. Por eso un poco llevar la vida del taller hacia la ciudad, del taller hacia el pueblo, y que la obra pueda ser vista, observada, analizada y disfrutada por la gente más sencilla.
Los museos definitivamente se convirtieron en iglesias y las iglesias en museos. Creo que el arte debe salir a la calle, creo que el arte está presente en todas partes y no podemos perder ese vínculo de lo que es el arte, la ciudad, el hombre. Esa extraña magia de lo antiguo pareciera inundar el taller del artista cuando embiste el lienzo, en un acto creativo total que no para hasta concluir una obra. Pero a mí me preocupa mucho lo latinoamericano. No soy tan localista, así tan pequeñito, pero me gusta decir lo latinoamericano. Vuelvo y repito que creo que aquí se está haciendo el arte nuevo, el arte actual. Es ir más allá, a la idiosincrasia, al sentir de la gente, ¿ves? Entonces por eso, yo creo que esos elementos nos viene dado, es por este tipo de ciudades patrimoniales como esta, donde hay tantas cosas, tantas cosas ocultas que se van dando, que uno va descubriendo. Hemos recorrido el mundo mágico y maravilloso de un artista que ha hecho de su pintura una filosofía de vida. Un hombre cuya visión de la ciudad que habita hace que la exalte en rostros y formas concebidos en colores extremos. Soy Giovanni Gotopo y hoy plasmamos la obra de Alirio Sánchez en trazos de vida. Hasta una próxima oportunidad. Y para mí la única religión posible es el arte.